Biblia, si tiene su Biblia, abra en Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 15. Amén. ¿Tiene ganas de escuchar lo que Dios tiene para decir? Muy bien. Mírale al que está a tu lado y decirle, ojo con distraerme. Amén. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 15, dice, y habla de la plenitud de vida en Cristo. ¿Cuántos quieren tener una vida plena? Amén. ¿Y qué pasa con el que no? ¿Sabe lo que es tener una vida plena? La plenitud de las cosas, pleno, completo, bendecido, en paz, en gozo, pleno, que no le falte nada. ¿Cuántos quieren tener esa vida? Amén. Esa plenitud la podemos encontrar en Cristo Jesús. Así que mira que está a tu lado y decirle, si querés estar en esa plenitud, tenés que tener a Cristo. Amén. Dice este pasaje, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y el versículo 13 dice así, y vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados. Me parece que o están tímidos o no lo comprendieron. ¿Sabe lo que significa eso? Que acabo de leer. Lo vuelvo a leer. Y a vosotros, decirle, me está hablando a mí también. Estando muertos, ¿sabe lo que es la palabra muerto? Sin vida, muertos. ¿En qué? En pecado. Y en la incircuncisión de vuestra carne. Dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Yo pensé que estaba en Todos Santos, que nunca cometían errores. ¿Usted es ángel o es ser humano? ¿Qué es? ¿Se entiende? ¿Es ángel o qué es? Somos seres humanos. ¿Sabía eso? Seres humanos, carne y hueso, persona, hombre, mujer. Estábamos muertos en pecado. Y solo Él trajo a nuestras vidas esa vida. Y solo Él pudo traer el perdón de todos, no de algunos, de todos. Eso significa aún los que todavía no cometiste. ¿Lo sabías? Porque quiero decirte que por naturaleza somos todos pecadores, entonces nuestra naturaleza siempre quiere hacer el mal. Aún por eso que todavía no hiciste, que quizás lo hagas el año que viene o el mes que viene o mañana, ya fue Él a la cruz para el perdón de esos pecados. Amén. Y dice el versículo 14, y anulando el acta de decreto
de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Toma. Si es tuya esta palabra, dale más fuerte ese aplauso, dale un grito de júbilo, hace algo. En el versículo 13 nos muestra cuál es el efecto del pecado. El efecto del pecado es la muerte, la condenación eterna. Ese es el efecto del pecado. ¿Lo sabía? ¿Sabía que el efecto del pecado es la muerte? ¿Quién no sabía eso? Porque hoy se va a enterar. El efecto del pecado es la muerte, la condenación eterna. Y lo dice su palabra y lo marca su palabra. Pero la palabra de Dios nos habla desde un inicio que Él creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Dios los creó. Y les dio, dice Génesis, que se enseñoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios creó hombre o varón y hembra, mujer. Y Dios creó al hombre con un propósito, tanto al hombre como a la mujer. La creó con un propósito, con un plan, con un objetivo. Y le dio directivas y le marcó todo lo que debería hacer para enseñorearse de todo, disfrutar todo lo que Dios había creado. Y ellos andaban ahí por el Edén disfrutando de la presencia de Dios y de todos los beneficios. Pero Dios le dio una lista enorme de beneficios. Pero solo uno no podían hacer. De tantos beneficios, de tantas cosas buenas que Dios le había creado para que disfruten, se multipliquen, fructifiquen, se enseñoreen, solo le dio una orden. Una orden que dijo que no hagan. De todo, una. Parece que no les alcanzó a Adán y a Eva todo lo bueno que Dios les estaba dando, que decidieron desobedecer. Y a través de la desobediencia entró el pecado al hombre, por ende al mundo, a la humanidad. Y a través del pecado entró la muerte a la humanidad. Consecuencia del pecado es muerte. Esa es la consecuencia de practicar el pecado y la consecuencia de vivir en pecado. Es muerte. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora bien, acá nos están mostrando ese efecto de lo que provoca el pecado. Es la condenación. Es la condenación, es la muerte eterna. Nos trae a nosotros y entró al mundo y a los hombres y a la humanidad esa maldición, esa condenación. Pero Dios no se quedó con eso, porque Dios siempre tiene todo preparado. Él planeó, Él diseñó y Dios no se equivoca. Pero Dios a cada uno de nosotros nos dio el libre albedrío. Quiere decir que te dio el derecho de elegir. Y también le había dado el derecho de elegir a Adán y a Eva, porque Él no quería robots. Querían que estén con Él, que pasen tiempo con Él, porque lo deseaban y querían. Por eso ellos decidieron seguir su propio camino. Y así fue, que eso nos afecta a todos nosotros en este tiempo. Pero sabe, Dios no se quedó con eso. Dios ideó un plan, pero un tremendo plan, que trajo a nuestras vidas una libertad de esas maldiciones. Y fue que envió a su Hijo a la cruz del Calvario para llevarse todo ese pecado sobre sus hombros y darnos libertad. Jesús vino a esta tierra como hombre, pero vino también a esta tierra 100% hombre y 100% Dios,
a pagar un precio muy alto, ese precio que era tuyo y era mío. Y sabe, esa deuda, ese pecado que había entrado en nosotros era imposible de pagar. Era una paga muy imposible de pagar. Y la única forma era la condenación. No había forma humana de poder ser libre de esa condenación. Por eso era necesario que Jesús viniera. Y ahí intervino Dios y envió a su amado Hijo a la cruz, porque nos ama de una manera especial. Y siempre va a estar ahí para darnos oportunidades. Envió a su Hijo para que vos y yo vivamos en esa libertad y nos dio esa vida juntamente con Cristo. Nos dio una nueva oportunidad de vida, nos dio una nueva oportunidad. Por eso es importante que en esta tarde-noche se te pueda revelar esta palabra. Y que puedas a partir de ahora, si no lo has hecho, apropiarte de todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por vos. Que todo lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario es para vos y para mí. No es para algunos, es para todos. Él vino a esta tierra por toda la humanidad, aún por los que están por nacer, aún por los que todavía no fueron gestados, aún por las descendencias y generaciones que vienen que ni siquiera entran en nuestro conocimiento. Él vino también por ellos para que todos recibieran libertad y tengan la oportunidad de tener una vida plena en Él. Él vino a esta tierra para que vos vivas en una verdadera libertad, que vivas en esa verdadera libertad. Dice el versículo 14 y 15, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En otra versión dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. La eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Quiere decir que Jesucristo, con lo que hizo en la cruz, derrotó a Satanás, canceló esos decretos, pero los dejó de una manera totalmente destruida, a tal punto que para el enemigo no hay posibilidad de ganar. No tiene manera de ganar porque Él ya fue vencido. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque muchas veces quizás te has sentido que tu vida ya no tiene sentido. Más de una vez quizás se te cruzó en tus pensamientos que ya no hay esperanza, que no hay manera y no hay vuelta atrás. Te sentís devastado, te sentís oprimido, te sentís cargado, te sentís como que ya no más, te sentís como que ya la vida no tiene solución, ya no ves el futuro con esperanza, no ves ni siquiera que la palabra de Dios está para tu vida, para bendecir, porque te encontrás quizás ya sin fuerzas, ya sin ganas de luchar, acorralado, oprimido, desalentado, triste. Ya no hay salida. Hasta pudiste haber pensado, parece que todo el mundo se me vino encima. Parece que el enemigo y todas sus huestes se vinieron todos en contra de mí. Ya no tengo, esto no tiene salida, esto no tiene solución. Ya no más. Pero son esos momentos donde parece que todo ya no tiene forma de mejorar. Son en esos momentos donde tenés que cambiar tu forma de pensar. Son en esos momentos donde tenés que recordar lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y Él lo dice cuando participas de Santa Cena con sus discípulos. Él dice, hagan esto en memoria de mí. Y ese de memoria de mí es, no te olvides lo que hice. Que no se te olvide el precio que pagué por vos en la cruz. Que no se te olvide que yo fui a esa cruz, me puse en tu lugar. Que no se te olvide que en esa cruz gané tus batallas.
Que no se olvide que en esa cruz recibís cada día esa redención, esa santificación, esa justificación, pero recibís la esperanza de un nuevo tiempo. No te olvides que solté palabras de bendición para tu vida. No te olvides lo que he hecho. No te olvides que en mí sos más que vencedor. No te olvides que en mí sos un victorioso. No te olvides que si yo estoy en vos, nadie puede estar en contra tuya. No te olvides de las cosas que hice en tu vida. No te olvides de dónde te saqué. Son en esos momentos donde Jesús te está diciendo: no te olvides que si lo hice una vez, lo voy a volver a hacer. Si te saqué de esa, te voy a sacar de otra. Si te sané en un momento, te voy a volver a sanar. Si te prosperé en una etapa, te voy a volver a prosperar. Si cancelé una deuda, lo voy a volver a hacer. Si lo hice una vez, lo voy a volver a hacer. Si canceló nuestra deuda para poder tener vida eterna, ¿cómo no va a cancelar tu deuda económica? Si la vida eterna es mucho más grande que lo que es la economía. Si Él lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Por eso no te olvides. No te olvides lo que Jesús hizo. No te olvides de donde Él te sacó. ¿Cómo estabas antes de conocer a Cristo? ¿Cómo te encontrabas antes de conocer a Cristo? ¿Y cómo estás ahora? ¿Cuántos milagros? ¿Cuántas experiencias? ¿Cuántas veces te sentiste solo, abandonado y Él estuvo ahí? ¿Cuántas veces te sentiste rechazado por todo el mundo y Él estuvo ahí? ¿Cuántas veces le has dado la espalda y Él estuvo ahí? Él jamás te abandonó, porque su palabra lo dice, que va a estar con nosotros siempre. Aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejare, aunque todo el mundo nos rechazare, aunque todo el mundo nos dé la espalda, Él jamás nos va a dar la espalda, porque entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para que seamos libres de la esclavitud del pecado y podamos pasar a tener vida eterna, para pasar tiempo con Él. Jamás Él nos va a abandonar. Jamás Él te va a abandonar. Cuando vengan esos ataques, cuando vengan esos momentos donde parece que no hay salida, recordá lo que Jesús hizo. No permita que el enemigo ponga en tu mente mentiras. La palabra de Dios dice que Satanás es padre de mentira. Es el engañador. Se la pasa engañando y siempre usa las mismas estrategias. Ni siquiera es creativo. No te dejes engañar por el enemigo. Recordá quién sos en Cristo Jesús. Recordá lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y el apóstol le estaba hablando a los colosenses. Y le estaba diciendo: atento, colosenses, presten atención. Esto no es un chiste, no es un juego, es un cuento de hadas. Lo que hizo Jesús es cosa seria. Él anuló el acta de los decretos que estaba en contra nuestra. De todos nosotros la anuló. Lo primero que hizo, y el efecto de esa cruz, es que nuestra deuda fue cancelada. Tu deuda fue cancelada. Tus pecados te fueron perdonados, los tuyos y los míos. ¿Para qué, pastora? Para que vivas en libertad, porque el pecado te esclaviza, pero Cristo te da libertad. Él te da libertad. Él te hace vivir una vida libre, totalmente libre, totalmente libre. Dice también la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, son todas las cosas hechas nuevas. Pero tenemos que estar en Cristo. Estar en Cristo significa hacer su voluntad. Estar en Cristo significa hacer lo que a Él le agrada, obedecer a Dios. Estar en Cristo, dejar que Él esté en nuestras vidas y tenga el control de nuestras vidas. Estar en Cristo es vivir una vida de santidad. Estar en Cristo es hacer lo que Él hacía. Estar en Cristo es seguirle, creerle, confiar en Él, aferrarse a Él.
está en Cristo. Si estás en Cristo, sos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva vida para vos, hay una nueva vida, sos una nueva criatura con pecados perdonados. Y cuando Dios trae perdón a nuestras vidas, hace que la hoja de ese libro se dé vuelta y empiecen a haber páginas limpias, nuevas, donde podés empezar a escribir una nueva historia. Pero ¿sabe? Él canceló esa deuda de pecado, de maldiciones, las canceló para que no vuelvas a entrar en ellas, para que vivas realmente en libertad. Y vivir en libertad es no vivir en pecado. Vivir en libertad es no estar esclavizado en el pecado. Realmente Jesús pagó un precio para que vos y yo estemos realmente libres. Estemos realmente libres de las garras del enemigo. El enemigo viene a destruirnos. El enemigo quiere destruirnos, quiere alejarnos de los propósitos de Dios, porque ese es el fin de los demonios. Quiere alejarnos, quiere destruirnos, quiere condenarnos, quiere hacer que vos no cumplas el propósito de Dios en tu vida, que no disfrutes de lo que Jesús conquistó en la cruz del Calvario. El enemigo quiere todo eso, quiere traerte a tu vida devastación, destrucción, división, quiere traer enfermedad. Todo eso quiere hacer el enemigo. Él no puede irse al infierno solito. Él quiere ir acompañado y va a hacer lo que sea para que caigas en sus redes. Pero solo en Cristo Jesús podés empezar un nuevo tiempo, donde ya no hay culpabilidad, ya no hay más vergüenza, porque Él te perdonó, te limpió. Pero tenés que tomar todos los días la decisión de conservar esa libertad, porque Él pagó un precio para que seas feliz, para que haya paz en tu corazón, para que te relaciones con Dios, para que puedas estar cara a cara con Dios, para que puedas tener esa plenitud de la vida, para que puedas gozar de una vida plena, de salud plena. Él ya lo conquistó en la cruz del Calvario, Él ya lo hizo. Pero Él dijo: yo me llevé tu pecado, no vuelvas a tomar esa mochila. Yo ya me llevé esa falta, no la vuelvas a hacer. No lo vuelvas a practicar, porque volvés a entrar en condenación. La práctica de pecado nos aleja de Dios. La práctica de pecado nos saca de la presencia de Dios. No nos podemos relacionar con Dios. Por eso Jesús fue a esa cruz, para que podamos volver a tener un encuentro con Dios, relacionarnos con Él. Cada vez que practicamos el pecado o hacemos algo que delante de Dios está mal, estamos trabajando para el reino de las tinieblas. Y ojo, que no importa que estés acá en la iglesia y te llames cristiano, donde estás practicando el pecado, estás trabajando para el reino de las tinieblas. Estás siendo títere en Satanás y haces en vano lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él pagó un alto precio para que realmente vivas libre de la depresión, libre del pánico, de los miedos, de las enfermedades, de la pobreza, de la miseria, del rechazo, de la vergüenza, de la culpabilidad, de la muerte eterna. Él te hizo libre de todo eso, pero vos vas a tener que cuidar eso y arrebatar las bendiciones para tu vida. Apropiate de lo que Cristo hizo en la cruz por vos. No te apropies de lo que el enemigo te está ofreciendo. No te apropies de los placeres de este mundo. No te apropies de la incredulidad. No te apropies de la enfermedad. No te apropies, porque eso ya Jesús se lo llevó en la cruz del Calvario. Él despojó a Satanás y a los principados y a las huestes de maldad. Él ya lo canceló por vos y por mí. Los avergonzó, porque Satanás es experto para avergonzar, pero Jesucristo lo avergonzó en la cruz del Calvario. Le quitó la autoridad y el poder para que vos y yo nos plantemos y caminemos con la frente bien en alto, porque somos hijos de Dios y Él nos compró con su sangre preciosa. Amada iglesia, este es un tiempo donde vas a tener que elegir de qué lado querés estar. O estás con Dios o no estás con Dios. Porque si no estás con Dios, no podés apropiarte de todo lo bueno. Porque para estar con Dios tenés que vivir al día, sin deberle nada a nadie. Quiero decir, ¿qué es eso, pastora?
Quiere decir, a quien le tengas que perdonar, perdona. A quien tengas que decirle, perdóname, me equivoqué, hacelo. Si le tenés que pedir perdón a Dios por practicar el pecado, es hora que sueltes ese pecado. Deja de revolcarte en el pecado. Deja de seguir practicando la mentira. Deja de hacer las cosas que Dios dice que está mal. Empezá a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Ya basta de vicios. Ya Jesucristo se llevó los vicios. Ya basta, ya basta. Ya basta de todo lo que Dios llama pecado. Ya basta. Ya basta de comprar lo que el mundo ofrece. Ya basta. Ya basta de decir a lo que Dios dice malo, bueno. Ya basta. Empecemos a hablar el lenguaje que Dios nos dejó en su palabra. Porque Cristo pagó un alto precio para que vos y yo estemos en libertad. No le demos lugar al enemigo y que tengamos que perder todas las bendiciones que Dios conquistó por nosotros en la cruz del Calvario. No permita que el enemigo te aleje de tu Creador. No permita que el enemigo te aleje de aquel que te dio nombre, te escogió, te eligió y te dijo que eres una nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. No, no, no. No te apartes de lo que Dios determinó para tu vida. Que sos heredero y coheredero con Cristo. No te alejes de lo que Dios ya dejó establecido para tu vida. No te alejes, porque solo en Cristo y viviendo la vida que Dios quiere hace que el enemigo no te toque. Solo los nacidos de Dios, dice la palabra. Los que no practican el pecado son los que el enemigo no puede tocar. Si vos no querés que el enemigo toque tu salud, ponete a cuenta con Dios, viví en santidad, quítale el poder al enemigo en tu vida, porque donde hay pecado, el enemigo te trabaja como títere. Quítale toda legalidad al enemigo. Estate a cuenta con Dios y con las personas que te rodean para vivir en una completa libertad. Completa libertad. Para que cuando acuestes tu cabeza en la almohada, sabes que estás bien con Dios. ¿Y sabes cuándo te vas a dar cuenta? Cuando no le tengas miedo a la muerte. Cuando haya rumores de que tu vecino tiene una enfermedad contagiosa, no entres en pánico. ¿Por qué temer a la muerte? Amada iglesia, los que somos de Dios y sabemos qué es lo que viene, yo no veo la hora de estar en ese lugar, porque voy a estar cara a cara con mi Creador, con Él que me ama. Voy a estar en su presencia y guardo mi vida para que eso suceda, y no quiero permitir que nada me aleje de Él. Y si me tengo que ir, me voy a ir con Él, porque me llegó el día y la hora. Pero si tenés miedo a la muerte, será porque todavía hay algo que no estás a cuenta con Dios. O quizás todavía no sabes quién sos en Cristo. O quizás todavía hay cosas que te están resguardando y por eso tenés miedo y decís, todavía no me quiero ir, todavía falta, no me quiero ir. Yo quiero decirte que no hay tiempo, amada iglesia. Es ponerse las pilas, es alinearse a la voluntad de Dios, es no jugar al evangelio, es apropiarse a lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y si querés tener vida eterna, viví en consecuencia a la palabra de Dios. Si querés tener vida eterna y estar cara a cara con el Padre, viví consecuentemente a lo que Dios dice. Y la iglesia, si tiene oído para oír lo que Dios dice, oiga iglesia y haga. Oiga iglesia y haga. Oiga iglesia y haga. Póngase de pie, amada iglesia. Es hora que te sacudas. Es hora que te sacudas de todo lo que te aleja, de todo lo que Dios conquistó en la cruz del Calvario. Es hora que tomes una decisión. Es hora de que comiences a apropiarte realmente de lo verdadero, realmente de lo que Dios ganó a través de Jesucristo por vos y por mí. Hay gente que se apropia de las enfermedades,
Me da tanta lástima porque no entienden. Hablan de la enfermedad como algo propio, como que ya son de ellos, son uno. Y vos tenés que ser uno con Cristo y Dios, no con la enfermedad. Es ser libre. Cristo pagó ese precio, se llevó esa enfermedad porque esa enfermedad no es tuya. La enfermedad entró a través del pecado. Esa enfermedad no te pertenece y de tu cuerpo se tiene que ir. No te amigues con la enfermedad, no te acostumbres a estar enfermo, no te apropies de la enfermedad, sacala de tu vida y de tu lenguaje. Y empezá a declarar que por la llaga de Jesucristo has sido curado. La llaga de Jesucristo no es que te va a curar, la llaga de Jesucristo ya te sanó. La enfermedad fue crucificada, la enfermedad fue crucificada y resucitaste a una vida nueva. Hoy sos libre de la enfermedad. Tus huesos se sanan, tus órganos se sanan, tu piel se sana, tus pulmones se sanan, tu cerebro se sana, todo tu ser se sana, tus emociones se sanan, tu espíritu se sana, tu economía se sana. Jesucristo se hizo pobre para que seas enriquecido. Se llevó la miseria, se llevó la pobreza, se llevó todo lo malo para que vivas en la abundancia. Se llevó todo, absolutamente todo, y no dejó nada, todo, y resucitó para una nueva vida con Él, no sin Él. Iglesia, es con Él, no sin Él. No le cierren la puerta a Jesús. No le cierren la puerta a Jesús de tu casa, de tu matrimonio, de tu familia. Es con Él, la cosa funciona con Él. La libertad funciona con Él, solo con Él. Porque Él fue el que fue a la cruz. Nadie va a pagar ese precio por ti, lo hizo Él. Por eso Él merece todo lo mejor. Él merece todo lo mejor. Así que levanta tus manos.